Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas una vez más a estos lives de historia del arte aquí en la cuenta de Instagram y de YouTube del Museo para la Identidad Nacional. Mi nombre es Ariel Martínez y como siempre pues lo voy a acompañar el día de hoy. Soy creador de contenido, soy historiador para la institución y como pueden mirar aquí arribita quienes están en Instagram y en la pantalla quienes están en YouTube, el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los artistas más importantes de la historia del arte, también uno de los más conocidos y cuyas obras son de las más famosas. Estoy hablando de Miguel Ángel Buonarroti, ya que hoy pues es el aniversario de su nacimiento. Entonces, si quieren saber más sobre la vida de este artista, si quieren conocer detalles sobre sus obras, conocer más obras de él, se pueden quedar acá y las van a ver conmigo a lo largo de esta media hora. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Les recomiendo pues que si quieren ver, eh, si les interesa, si quieren ver eh, más o mejor las piezas, nos sigan en YouTube y pues van a poder ver con mucho mayor detalle. Y sin más voy a comenzar. Entonces, como siempre, vamos a hablar un poquito sobre la biografía del artista antes de comenzar. Tenemos aquí un detalle del retrato de Miguel Ángel que fue hecho por Daniel de Volterra, estudiante de él, elaborado cerca de 1544. Aquí al ladito tenemos un poco sobre la historia del artista. Entonces, como podemos mirar, él nació en 1475, el 6 de marzo, en la ciudad de Caprese, y murió en Roma el 18 de febrero de 1564. Toda la vida de Miguel Ángel pues, se desarrolló en ese intervalo de movimientos entre Florencia y Roma, donde él desarrolló también su carrera artística. Él fue arquitecto, escultor y pintor italiano. Es probablemente uno de los principales o el principal exponente del Renacimiento y es considerado uno de los más grandes artistas de la historia, como decía al inicio. Él triunfó en todas las artes en las que trabajó y se caracterizó sobre todo por su perfeccionismo. Él decía que, sobre todo para la escultura, que era su técnica favorita, él decía que adentro de los bloques de mármol en los que trabajaba ya existía la obra y que todo lo que él hacía era sacarla con maña y con trabajo de su interior. Como dije, la escultura es lo que él declara, era su predilecta y fue la primera a la que se dedicó, pero también hizo muchas pinturas y también hizo algunos trabajos arquitectónicos a lo largo de su vida, sobre todo en sus años tardíos. Es aparte autor de numerosas obras, las cuales hoy en día se conservan entre 40 y 50 esculturas, 4 pinturas, más los frescos que hizo en diferentes espacios, como la Capilla Sixtina y la Capilla Paolina, ambas en el Vaticano. Y su familia y el taller de los hermanos Domenico y David Ghirlandaio fueron quienes formalizaron una especie de contrato para que él se pudiese dedicar al estudio del arte. Ahí donde fue que comenzó su camino formal en su preparación artística, pero un dato interesante es que el papá de Miguel Ángel pues se resistía a que él se dedicara a la pintura. Era, un, Era una profesión que no era reconocida pues como importante en aquel momento. Aparte, la familia Buonarroti había ocupado cargos de gran importancia en muchas partes de Florencia y a lo largo de muchas generaciones, por lo cual pues esta profesión llevó a que tuvieran bastantes discusiones hasta que él se pudo formalizar y comenzar sus estudios. Aparte de eso, pues Lorenzo de Medici fue su primer gran benefactor y a su muerte Miguel Ángel huye de Florencia porque se veía venir una sublevación en contra de los Medici y eso lo obliga a viajar a Roma, donde pues alcanza su mayor éxito y también donde encontraría pues un nuevo mecenazgo en las autoridades papales. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver las obras. Ya saben que si tienen alguna pregunta, si quieren pues, ver algo más a detalle, pueden dejar ahí en los comentarios y vamos a responderlas. Y bueno, vamos a continuar con las esculturas, con las obras de él, empezando con las esculturas. La pieza que tenemos aquí es el Baco de 1497, que es una pieza que le fue encargada a Miguel Ángel, en la que encontramos muchos de los valores estéticos de su trabajo, pero también del Renacimiento, como el regreso a los temas del clásico romano y griego,
Específicamente, por ejemplo, en el tema, acá tenemos la representación de un dios de esta tradición, que es Paco, el dios del vino, de la fiesta, de la parra, y también encontramos pues el carácter de las obras de Miguel Ángel, que él se centra mucho en la materialidad del cuerpo, en la anatomía, en la sensualidad de ese cuerpo, por eso encontramos pues jóvenes y musculosos a casi todas las figuras que él realiza. En esta pieza específicamente encontramos al dios Paco pues con una mirada de lascivia y de amor, mirando esta copa que está frente a él, y encontramos a sus pies pues a un sátiro, que es una criatura mitológica dada también a la sensualidad, el deseo, la seducción, tomando con gran pues afán estas uvas que cuelgan de la mano de Baco. Descubrimos también a Baco coronado con la vid de las uvas que se transforman en vino, y se cree que lo que está en la mano izquierda de Baco es una piel desollada. Entonces, en contraste, la piel desollada con las uvas deberían representar la victoria de la vida sobre la muerte. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos esta escultura que es una de las piezas más importantes de la historia del arte y una de las más famosas y conocidas en todo el mundo, que es la famosa Piedad del Vaticano, elaborada en 1498 y 1499. Es un conjunto escultórico que se encuentra en el Vaticano y donde encontramos pues una solemne escena en la que la Virgen María sostiene el cuerpo de su hijo Jesús muerto. Miramos a una Virgen María muy joven, con un rostro pues hermoso, muy estético, que eso también son características de la obra de Miguel Ángel. O sea, son piezas en las que el cuerpo, la sensualidad, lo anatómico, lo físico, lo material tienen mucho protagonismo. Entonces encontramos una Virgen que es eternamente joven y hermosa y que sostiene a su Hijo Jesús, que está intencionalmente envejecido para mostrar su carácter divino en su regazo. Encontramos también pues una hermosa técnica en la creación de los pliegues de la ropa de la Virgen, una mirada solemne que acepta la muerte de Jesús, y en general es una obra maestra verdaderamente exquisita y que se encuentra protegida en la actualidad por un vidrio blindado. Y es que el 21 de mayo de 1972, o sea, el 21 de mayo, que es el día de Pentecostés, la imagen sufrió un atentado cuando un geólogo australiano de origen húngaro llamado Laszlo Toth golpeó en apenas unos pocos segundos el rostro y uno de los brazos de la Virgen con un martillo en 15 ocasiones mientras gritaba: "Yo soy Jesucristo resucitado entre los muertos". Rápidamente fue reducido y detenido, pero los golpes que le dio a la obra causaron grandes pues estragos en el rostro y la cabeza de la Virgen, y también en su brazo izquierdo, que básicamente pues se cayó, se fue reducido y desde el codo hacia abajo, y también se partió. Afortunadamente habían copias que fueron estudiadas de manera muy minuciosa, y las fotografías tomadas de las mismas ayudaron a restaurarla y traerla a su gloria correcta, a la gloria de la pieza antes de ser destruida. Aún así, pues es una obra espectacular, es una obra hermosa, y más allá del daño, pues el trabajo realizado en la restauración nos ayudó a mantener esta, este gran patrimonio artístico de la humanidad. Si continuamos, ahora otra de las piezas más famosas de la historia del arte es el David, una pieza elaborada por Miguel Ángel entre 1501 y 1504. Al decir David, nos referimos de nuevo a una figura pues bíblica, a una figura en la que, la figura de David, que vence a Goliat en la Biblia. Pero esta escultura también, casi como todo el trabajo de Miguel Ángel, tiene una historia interesante, porque pues el bloque con el que se destinó crear esta obra fue primero trabajado por el artista Agostino di Duccio,
pero lastimosamente solo dañó el bloque y prácticamente lo dejó inutilizable, y sería hasta varios años después que tres artistas pues dirían que aceptarían el reto de crear la obra con el mismo bloque, que serían Andrea Sansovino, Leonardo da Vinci y por supuesto el mismísimo Miguel Ángel. Pero Miguel Ángel tenía particularmente una intención y una pues exigencia diferente, porque él quería crear esta pieza en ex uno lapide, es decir, una pieza de una sola piedra, una sola pieza sin ningún tipo de ensamble. Y la razón de esto es porque en aquellos momentos existía pues la historia descrita en la escultura perdida, que es el Laconte y sus hijos, que se decía que pues era un ex uno lápido, una obra elaborada en una sola pieza. Entonces, basado en esto, es que Miguel Ángel se decide por crear la obra y se le da a él, la trabaja de manera pues perfecta. Miramos que él verdaderamente logró sus expectativas y creó esta icónica escultura de 5 metros de altura, que es una de las obras más conocidas de la historia del arte. Aparte de eso, otro dato interesante es que cuando él estaba en vida, Miguel Ángel todavía estaba en vida, se descubrió la pieza que le inspiró a, a crear pues le inspiró a crear el David en una sola pieza, pero cuando se encontró se descubrió que la Conte de hecho era un ensamble de un grupo escultórico, pero aún así pues le inspiró a, a crear esta obra maestra. Ahora, es muy diferente esta interpretación del David a las demás interpretaciones que hay antes de la creación de esta creación de Miguel Ángel, porque si miramos obras pasadas, antes de esta pieza, vamos a descubrir que David usualmente era representado como un hombre pues delgado, prácticamente un adolescente, y casi siempre se le representaba en el momento después de derrotar a Goliat. O sea, la cabeza de Goliat aparece usualmente a los pies de David, y él se ve pues muy joven, muy delgado. En cambio, el David de Miguel Ángel lo muestra uno que se considera que está antes de la batalla, cuyos músculos están tensos y su mirada está pues fijada en un objetivo, como si estuviera listo para luchar. Y aparte de eso, también es una obra que nos muestra los valores estéticos de Miguel Ángel, que de nuevo son la representación de la belleza del cuerpo, de la juventud y de la sensualidad de la materia. Ahora, una cuarta pieza, disculpen, de la escultura de Miguel Ángel que quería mostrarles hoy, es de Moisés, elaborado entre 1513 y 1515, en el que encontramos pues a esta figura bíblica sentada en un semblante pues bastante imponente, con una mirada pues que transmite mucha sabiduría, lo cual le añade más a esa sensación el hecho de que representa como un anciano. Y debajo de su brazo derecho él tiene las placas con los 10 mandamientos, como protegiéndolas. Y la razón de esto es porque esta es una obra que estaba destinada para estar en la tumba del Papa Julio II, que es un papa que también fue mecenas y que le hizo uno de los encargos más importantes de su carrera a Miguel Ángel, y el reto más grande de su carrera, de hecho, que es la Capilla Sixtina. Pero lastimosamente, aunque a Miguel Ángel sí se le contrató para poder hacer esta obra arquitectónica y escultórica para la tumba del Papa Julio II, fue una de las grandes frustraciones de su vida, porque nunca se concretó y lo único que él hizo fueron pues piezas individuales y algunos eh, pues bosquejos de sus intenciones para con la construcción, pero aún así pues no se desarrolló como se planeó. Aún así, esta escultura del Moisés también, como podemos mirar, a pesar de que es un anciano el que está siendo representado, en sus brazos encontramos pues un músculo marcado, una anatomía pues muy fuerte que mantiene los valores estéticos que estaba mencionando anteriormente. Ahora, para continuar, pues vamos a pasar ahora a las pinturas. Y si vamos a hablar de las pinturas realizadas por Miguel Ángel, hay que hablar de la bóveda de la Capilla Sixtina, elaborada entre 1508 y 1512. Como dije anteriormente, esta es una pieza que fue pedida a Miguel Ángel por el Papa Julio II.
Y pues es un trabajo que él realizó de mala gana porque a Miguel Ángel no le gustaba pintar. O sea, como dije al inicio, él se consideraba un escultor, entonces hacer esto supuso uno de los retos más grandes de su vida, pero también es una de las obras más importantes de la historia del arte y es una muestra magistral de su talento y su comprensión del cuerpo humano y de los conceptos generales de la creación artística que se entendían y manejaban en el Renacimiento e incluso ahora. Eh, para hablar de la Capilla Sixtina, pues le podríamos dedicar un live entero, hablar de cada sección que miramos acá, pero vamos a hablar solo de tres partes que creo que son tres de mis favoritas, pero también tres de las más importantes. Pues lo que encontramos en la bóveda es la historia de la creación del hombre y del mundo. Entonces descubrimos en esta primera pieza que tenemos acá, esta primera parte de la capilla de la bóveda de la Capilla Sixtina, la sección conocida como la creación del sol, la luna y las plantas. Aquí descubrimos a la figura de Dios, una figura antropomórfica de Dios, que pues es considerada la primera vez en la que Dios fue representado así como un ser humano y como este señor pues, fuerte, imponente y barbudo, que es casualmente similar a muchos de los dioses masculinos importantes de la cultura clásica romana y griega, que también pues, nos muestra la influencia de estas obras clásicas con las que Miguel Ángel estaba tan obsesionado y que estudiaba pues, con tanto afán. En esta obra entonces descubrimos a Dios en dos momentos. En la parte derecha de esta sección pues descubrimos a Dios creando con sus propias manos a estos dos astros tan importantes para la Tierra, que son el Sol y la Luna, estando el Sol detrás, el frente y la Luna detrás. Y también luego lo descubrimos al lado izquierdo, dado vuelta y dando vida a plantas que están en la sección inferior izquierda de la imagen que tenemos ahora en la pantalla. Aparte de eso, lo descubrimos también también nos descubrimos con vestimenta rosada, que es el color propio, que a lo largo de la Edad Media, el Renacimiento, pues se representó a Jesús y a Dios, era como el color que representaba a la figura pues central del catolicismo y el cristianismo. Hola Sol Ángel, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, sí, así es, nos comenta Sol Ángel de que, y eso que no le gustaba pintar, ni me quiero imaginar si le hubiera gustado. En efecto, Sol Ángel. Él fue un artista fue pues fabuloso, verdaderamente completo. Y en la Capilla Sixtina, de hecho, una frase interesante que se dice es que él pintaba como esculpía. Si miramos, no hay mucha decoración, no hay muchos elementos propiamente decorativos en las secciones de la bóveda de la Capilla Sixtina. Cada cuerpo que está ahí sirve a un propósito y la manera en la que están construidas es muy escultórica. Es como que él verdaderamente tradujo la manera en la que manejaba la materia a sus pinturas. Ahora, pasando de esta vamos a esta sección que es la más famosa, la más conocida de toda la Capilla Sixtina, bóveda y todo lo que está dentro de ella, que es la creación de Adán. En la creación de Adán, pues descubrimos a Adán, el primer hombre, según la tradición cristiana, recostado en la parte izquierda de la composición, mientras al lado derecho, flotando y acompañado de ángeles, tenemos la figura de Dios. De nuevo, en este caso es un Dios vestido con tonalidades blancas, pero encontramos detrás de él que a él y a los ángeles pues les rodea este manto rosado, como les decía anteriormente, es el color por el que se representaba a Jesús y a Dios a lo largo del Renacimiento. De nuevo, es muy interesante la interpretación de Dios de Miguel Ángel, porque antes de esto, la manera en la que se le representaba solo era como una mano que salía del cielo cubierta de luz y que señalaba a las personas, pero que eran protagonistas de las obras, o a sus milagros. Entonces aquí es donde descubrimos una, una interpretación nueva, una interpretación diferente de Dios. Aparte de eso, quiero que notemos algo interesante y es que pues muchos historiadores y muchos expertos en Miguel Ángel han notado que la parte en la que está Dios pues se asemeja a la figura de un cerebro.
Y esto ha dado pie pues, a muchas interpretaciones. Algunos dicen que lo que Miguel Ángel buscaba representar con esto era pues, la manera en la que Dios dotó de inteligencia al hombre según el cristianismo. Otros decían que era pues, para representar que Dios era una construcción mental de la humanidad, y otros pues que era una representación de que Dios existe dentro de la mente de todos, o sea que todos somos parte de Dios. Pero todas estas interpretaciones supongo que van pues con la subjetividad característica de la humanidad, y que pues, reaccionan a las diferentes personas que podemos observar la pieza. Aún así, la obra es una de las piezas más espectaculares, más importantes de la historia del arte. Una tercera parte que me gustaría mostrar es esta, que es el pecado original y la expulsión del paraíso. Eh, la razón por la que muestro esta sección es porque tiene una historia divertida y tiene hecho también unas partes interesantes y simbólicas. Pues descubrimos en esta pieza, en esta sección, los dos momentos, el antes y el después. El antes es que es el momento en el que Adán y Eva, específicamente Eva, según el relato cristiano, es seducida por la serpiente para tomar eh, la fruta del árbol del bien y del mal, y el momento en el que después son expulsados ambos del paraíso por un ángel. Me parece interesante también cómo la serpiente pues es antropomórfica, también es antroposomorfa, porque la encontramos retorcida alrededor del árbol y luego notamos cómo se convierte en esta mujer que parece entregarle en las manos algo a Eva, y Adán también parece pues acercarse a la serpiente misma de manera interesante. Pero quiero que notemos cómo la cabeza de Eva se encuentra en el mismo nivel de los genitales de Adán, y era una manera de representar pues el pecado original como esa tentación por el placer carnal, y luego el castigo que se da a las dos figuras al ser expulsadas. Podemos notar incluso cómo Miguel Ángel volvió más feas a las dos figuras, la de Adán y Eva en la parte derecha, para representar pues, su caída de la gracia. Pasan de ser seres hermosos a ser seres apenados y con rostros desfigurados prácticamente. Y la cuestión es que por ese detallito del hecho de que el rostro de Eva está cerca de los genitales de Adán, es que la reproducción de esta obra fue prohibida hasta muy cerca del siglo XX. Fue que se liberó la reproducción de esta obra para ser accesible a todos. Y es que pues el trabajo de Miguel Ángel sufrió muchísima censura en vida y después de su muerte también. Ahora, vamos a continuar con esta pieza, que es que es la conversión de San Pablo, elaborada entre 1542 y 1545. Esta obra ya forma parte de obras que realizó en la capilla Paulina, que también está en el Vaticano, ya no en la capilla Sixtina. Y en esta obra, por ejemplo, pues descubrimos el relato bíblico en el cual San Pablo, que era una persona que pues, perseguía a los cristianos, que guardaba particular aversión a ellos, en su camino a Damasco para llevar a cabo ese propósito, pues recibe un mensaje de Dios donde una luz cae del cielo, cae sobre su rostro, y en esa luz escucha la voz de Dios preguntándole por qué le persigue. Y San Pablo de hecho queda ciego por la luz que cae sobre él. Miramos cómo de hecho hay pánico alrededor de la escena, porque se describe que todos miraban la luz, pero solo él escucha la voz de Dios. Y eso es lo que llevaría a la conversión de San Pablo, luego al cristianismo y al rescate de los cristianos en Damasco. Esta es una obra de nuevo en la que pues él realiza no con mucho afán, porque la pintura no era su predilección. Otra pieza que está también en la misma capilla, en la capilla Paulina, es la crucifixión de San Pedro, elaborada entre 1542 y 1545. Aquí descubrimos el momento en el que San Pedro pues, va a ser crucificado. Según el relato bíblico, San Pedro solicitó ser crucificado con la cruz dada vuelta para no imitar a la figura de Jesús. Y alrededor descubrimos diferentes personajes que, impactados, con rostros de dolor, de indignación, ven el acto del martirio de este santo, mientras los soldados pues los alejan y procuran la realización del mismo. Esas son obras
supuestamente en las que pues Miguel Ángel había decidido no volver a hacer otra pintura, pero al papado, que fue uno de los principales benefactores de su trabajo, poco le importó eso y lo terminarían pues contratando para crear esta otra sección de la Capilla Sixtina, que es del juicio final, que fue elaborada en 1537 y 1541 y que se encuentra al fondo en el altar de la Capilla Sixtina. Esta es una obra muy interesante, pues que tiene una composición circular, es decir, que está creada para que la miremos de manera circular, redonda, giratoria, comenzando desde la esquina inferior izquierda, moviéndonos hacia arriba y luego bajando a la esquina inferior derecha. En esta pues, descripción del juicio final, descubrimos que abajo están los cuerpos de los hombres y mujeres en el momento pues, de la llegada de Cristo, que se encuentra al centro y que se encuentra básicamente orquestando el juicio final, y cómo los cuerpos de los seres humanos pues ascienden para ser juzgados a lo largo de la parte izquierda, y los que son salvados pues se quedan ahí, llegan a las puertas del cielo, mientras los que no son empujados y enviados al infierno. Aparte de eso, también encontramos pues que en el centro, la figura de Jesús, se encuentra de nuevo un cuerpo musculoso, un cuerpo con una materialidad pues exquisita, que muestra los valores estéticos de Miguel Ángel, y miramos la luz del paraíso, la luz de Dios detrás de él. Al lado de Jesús se encuentra la Virgen María, que está vestida en sus colores tradicionales también, que son el blanco, el rosa y el azul. Blanco de su pureza, rosa de la sangre derramada por Cristo, y el azul de su carácter divino, y que mira pues con piedad las almas que están siendo elevadas al cielo para ser juzgadas. Y alrededor de ellos dos encontramos a los santos y santas que fueron martirizados y martirizadas a lo largo del relato cristiano que encontramos en la Biblia. De hecho, dos de las figuras más interesantes que encontramos son San Bartolomé, que se encuentra justo debajo, al lado derecho de Cristo, que en su mano pues tiene el instrumento con el cual fue desollado, y en la otra pues sostiene su piel. La piel que sostiene San Bartolomé, de hecho, es un autorretrato de Miguel Ángel. Si nos acercásemos mucho, notaríamos que en efecto el rostro de él es muy similar, de la piel es muy similar a la de Miguel Ángel. Otras figuras que podemos encontrar son, por ejemplo, a San Sebastián, que tiene en sus manos las flechas con las que fue martirizado, o Santa Catalina de Alejandría, que en sus manos tiene parte de la rueda con cuchillas, con la cual se le intentó martirizar, pero que según el relato fue destruida por la protección de Dios. Ahora, la obra pues presenta muchísimos desnudos, y esto pues no le pareció mucho a las personas. En aquel momento el papa de turno era el papa Pablo III, y él no tuvo problema con los desnudos, pero otra persona que formaba parte del Vaticano, que es Biagio de Cesena, pues a él sí no le parecía, y él comenzó una campaña de censura que se llamaba la campaña de la hoja de parra. Debido a esto, pues Miguel Ángel hizo algo muy interesante, y sé que tal vez no lo pueden ver con completo detalle acá, pero en la esquina inferior derecha, que es donde están las puertas del infierno, encontramos un retrato de este hombre, de Biagio de Cesena, representado como Minos, que es el juez del infierno, y de hecho lo encontramos con orejas de burro, que es un insulto que Miguel Ángel está haciendo hacia él, y lo encontramos rodeado por una serpiente. Incluso la serpiente que le rodea también está mordiendo sus genitales. Entonces, como les digo, en general ahora Miguel Ángel tiene anécdotas muy interesantes, y más allá del valor estético, que es impresionante y es hermoso, él les imprimió muchísimo de su carácter, y también lo utilizó pues para plantear protestas y hacer pasar su pensamiento. De hecho, él no fue reconocido como el artista oficial del papado, a pesar de todos los encargos que él se le hicieron. Se considera porque él no tenía decoro, la falta de decoro que tenía, y esta falta de decoro se entiende como que él no seguía la tradición, y creo que se puede ver, por ejemplo, en obras como el Baco, que miramos al inicio,
y en las diferentes representaciones y usos que él hizo de autorretratos y retratos de figuras que eran contemporáneas de él en su obra. Con esto estaremos terminando este live sobre la vida y la obra de Miguel Ángel. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Es verdaderamente un artista que aunque famoso, tal vez no todas las personas conocen lo extenso de su obra y estos detallitos interesantes detrás de la misma. Entonces espero que les haya gustado mucho este live. Voy a dejar aquí un par de minutitos. Si hay alguien que tiene alguna pregunta que nos está viendo, pues la puede dejar. Yo estoy pendiente para contestarla. Y aprovecho estos momentitos también para invitarles a que estén pendientes del resto de espacios que tenemos para ustedes, de nuestra musa, nuestros talleres infantiles, nuestro taller ajedrecista, que el día de hoy pues se reinaugura físicamente en el museo, y también pues los diferentes talleres que a lo largo del año vamos a traer para ustedes para que nos podamos volver a reunir en las instalaciones de la institución. Si no hay más preguntas, aquí tenemos a una pregunta. Ronnie López nos dice, lástima que me conecté tarde, lo voy a poner. Lástima que me conecté tarde, lo poco que logré, me gustó mucho, muchas gracias Ronnie. El live ahorita va a quedar subido en YouTube por si lo quieres pues revivirlo, repasar antes y compartirlo sin ningún problema. Y bueno, con eso pues me estaré despidiendo. Muchas gracias a todos y todas por acompañarme en este live y si les gustó, ya saben, compártanos con sus amigos y familias. Y sin más, bueno, aquí tengo otra preguntita. ¿Hay algún estudio sobre la psique del autor, ya que era muy versátil? Pues yo sinceramente no conozco si puntualmente existe algún, algún libro que se dedique exactamente a la psique de Miguel Ángel, pero un dato interesante de Miguel Ángel es que él es uno de los pocos artistas que pues tuvo una biografía realizada para él mientras él estaba en vida. De hecho, se le hicieron dos biografías. Una de ellas, La vite de più eccellenti pittori, scultori e architectori, disculpen mi mal italiano, que sería la vida de un excelente pintor, escultor y arquitecto, hecha por Giorgio Vasari, y que se publica en 1550. Y también la Vita de Michelangelo Bonarotti, o la vida de Michelangelo pues, Bonarotti, que fue creada por Asanio Condivi, que fue pintor y discípulo de Miguel Ángel y que trae muchos de los relatos dados por el mismo artista. Entonces tal vez ahí se puede encontrar cosas interesantes. Ronnie también nos dice, eso puede tener una influencia en su obra para presentar alguna complejidad cerebral. Pues él era bastante listo y de hecho siempre tuvo un carácter bastante fuerte y una anécdota del momento en el que los Medici pues, prestaron atención a él, y es que se dice que, que Miguel Ángel está realizando una escultura de un sátiro y sonriente y que eh, Lorenzo di Medici, Lorenzo el Magnífico, eh, llega, ve la obra que Miguel Ángel estaba haciendo y le dice así como un sátiro, ese sátiro se ve muy jovial, se ve muy joven para ser, para ser un sátiro, o sea, los sátiros son viejos. Y dice pues la anécdota que Miguel Ángel con su cincel y un golpe preciso del martillo le rompió un diente al sátiro, transformándolo completamente, y eso es lo que le ganaría el favor de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici. Y bueno, hay muchas más anécdotas que podríamos contar de Miguel Ángel. Tal vez dedique algún live para hablar específicamente de la Capilla Sixtina, porque él hizo un soneto cuando la terminó para hablar de lo difícil que fue para él hacerla, porque él también fue escritor y poeta. Pero por hoy aquí nos vamos a quedar. Muchas gracias pues, por prestar atención a lo largo del live, acompañarme, y pues sí, nos despedimos y hasta luego.